Estamos entrando ahora de lleno en el libro de Apocalipsis. Y hermanos, yo me siento pequeño. Recurro a una cantidad tremenda de libros que he ido acumulando a lo largo de los años para ir viendo los diferentes enfoques. Y me da pena de algunos oradores y me da pena de lo que yo enseñé en lo pasado también. Y en esta mañana ya vamos a ir viendo algo de algunos errores que hemos cometido y quizás se siguen cometiendo. Es un estudio tremendamente profundo. Leo una cita de Evangelismo 146, donde dice: el libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente, la verdad que contiene debe ser proclamada, a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de venir. Palabras escritas hace ya como 150 años. Hechos de los Apóstoles, página 4, 6, 7. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y todos terminan. Hermanos, aquí es una declaración tremenda. En el libro de Apocalipsis encontramos más de 600 referencias al Antiguo Testamento. Cosas, hermanos, que a veces nosotros tomamos el Apocalipsis en forma aislada y no nos damos cuenta, hermanos, que esta cita de la inspiración es realidad. Allí en el Apocalipsis, ¿qué dice? Se encuentran todos los libros de la Biblia. Más de 600 declaraciones del Antiguo Testamento están dentro del Apocalipsis. Allí comienza y allí termina todo. En el Apocalipsis no corre el tiempo. Para Dios, hermanos, es totalmente diferente para nuestro pensamiento. Nuestra preocupación es ¿cuándo? Para Dios, hermanos, ese cuándo no toma en cuenta. En el Apocalipsis no corre el tiempo. Por lo tanto, hermanos, esa preocupación o esa desesperación o angustia o interés en querer saber el tiempo, hermanos, aquello tiene una semilla diabólica. Es para distraernos del corazón del mensaje. ¿Cómo comienza el Apocalipsis? ¿Quieren abrir sus Biblias, hermanos? Apocalipsis número 1. Yo solamente le voy a dar 3 de las muchas citas que hay. Pero le voy a dar solamente 3 como un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo comienza? Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Hermanos, es el libro de Cristo. Lo demás es el libro de San Mateo, el libro de San Lucas, el libro de San Pablo. El Apocalipsis es de Cristo. Mensaje directo. Él es el autor. Y ahora, hermanos, no podemos discutir con Cristo. Y es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y hermanos, estas palabras se escribieron hace ya casi 2000 años. Y comienza diciéndonos las cosas que van a suceder. ¿Cuánto? Pronto. Ya han pasado casi 2000 años. Veamos el versículo 3. Para que vean ustedes, hermanos, cuál es la insistencia en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Hermanos, el primer versículo lo está mencionando. El segundo versículo lo recalca. Y a lo largo del Apocalipsis, hermanos, aparece un montón de veces. Y termina Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. No selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. Hermanos, a partir de la resurrección del Señor Jesús, para Dios el tiempo está cerca. Y la palabra de Dios, hermanos, nos habla con diferentes términos. Está pronto, está cerca. Y han pasado, hermanos.
¿Y cuántos años más va a pasar? Es una pregunta que me hacen mucho. Me dicen, pastor, esta semana me la hicieron 2 personas. Pastor, ¿cuándo cree que va a venir Cristo? Yo no sé. ¿Pero cree que va a demorar mucho? Yo no sé. Yo lo único que sé, que Dios ha colocado en la mente de todos los seres humanos, desde Adán, ha colocado, hermanos, que la cercanía de la venida de Cristo está cerca. Judas 7 nos dice que Enoc, séptimo desde Adán, ya estaba predicando que el Señor Jesús va a venir con sus santos millares de ángeles. Noten, Enoc ya estaba predicando, hermano, que el Señor Jesús va a venir con sus millares de ángeles. ¿Por qué Dios ha colocado en tu cabecita y en mi cabecita ese deseo, esa manifestación de que el Señor Jesús viene y viene y viene y viene pronto? Hermanos, es algo que Dios en su gran misericordia lo ha colocado para que vivamos pendientes de ¿qué, hermanos? De encontrarnos con el Señor Jesús. Porque si no hubiera colocado aquello en tu mente y en mi mente, y desde Adán, hermanos, todas las generaciones, ha colocado el mismo sentimiento, ¿qué pasaría, hermanos? Muchos se dejarían estar hasta el momento final y se perderían. Y Dios en su misericordia, hermanos, ha colocado en mi mente y en tu mente que el Señor Jesús viene pronto. Y lo predicamos. Y yo lo predico, hermanos, y lo predico sinceramente. Pero ¿cuánto tiempo significa ese pronto? Yo no lo sé. Ese pronto puede ser 10 años, puede ser 20, puede ser 100 años, puede ser 500 años más. Yo no sé, hermanos. Y no te desanimes, porque el Señor, vuelvo a repetir, lo ha colocado en tu mente con el propósito de que tú vivas pendiente de tu relación con Dios. Yo he escuchado, hermanos, el pastor Richard, el papá, el fundador, hermano, del gran programa por radio, ahí está escrito, It is written. Hermanos, uno de los hombres reconocidos dentro de la iglesia adventista como uno de los hombres super hombres. Era el hombre que posiblemente sabía más de la Biblia que cualquier otro pastor. Un hombre de una sabiduría extraordinaria, un conocimiento tremendo. Un hombre que estudiaba y leía, hermanos, como quizás nadie ha leído y estudiado como ese hombre. Y él estuvo por años y años y años predicando por la radio, por la televisión, que el Señor Jesús viene pronto. Y él, hermano, lo dijo más de una vez. Yo estoy seguro que voy a ver al Señor Jesús antes de morir. El Señor Jesús va a venir antes que yo muera. Y dejó de predicar ya muy viejecito. Y siguió el hijo predicando por muchos años. Y murió el viejito. Y no vino el Señor Jesús, no ha venido. Yo le voy a ser honesto. Yo quisiera ver al Señor Jesús venir antes que yo muera. Ese es mi deseo. Puede ser, como no puede ser. El tiempo no corre en el Apocalipsis, corre para nosotros, la premura. Y ahora en esta mañana, hermanos, yo voy a dar una cantidad de información, con el propósito de que podamos entender el Apocalipsis. Porque no lo hemos entendido, y no lo hemos entendido porque nosotros los pastores no solo lo hemos enseñado en forma correcta. Una hermana me llamó esta semana y me dijo, pastor, estoy metida estudiando el Apocalipsis como usted no se imagina. ¿Y qué has aprendido? Pastor, yo tengo un enredo en la cabeza que no sé qué, pero lo estoy estudiando. Hermanos, el Apocalipsis está dividido en 2 partes. Tiene 22 capítulos y los primeros 11 capítulos son diferentes que los 22, que los diferentes 12. Y a veces nosotros lo leemos y no nos damos cuenta. El capítulo 11 del Apocalipsis es la parte final de la primera parte y es la introducción para la segunda parte. Y quizás no nos damos cuenta, pero hermanos, al estudiarlo y al conocerlo,
tenemos que darnos cuenta de aquello. La venida del Señor Jesús es vital dentro del Apocalipsis. Comienza el primer capítulo, versículo 7, ya comienza avisándonos que el Señor Jesús, ¿qué cosa? Viene y todo ojo le va a ver. Ya, hermano, nos está previniendo el Señor Jesús. Notemos, hermano, San Juan escribió, pero el autor es Cristo Jesús, es el mensaje directo de Cristo. Y Cristo sabía, hermanos, que al correr del tiempo iba a estar ese problema del rapto secreto, que tanta confusión causa contra los cristianos. Y el Señor Jesús ya está, hermanos, anticipando algo que Él sabía que iba a suceder. Dice, todo ojo le va a ver. Eso que el Señor Jesús viene en secreto y se lleva al esposo, y cuando se despierta la esposa se encuentra que está sola y le da gracias a Dios que quedó sola, ¿verdad? Pero, hermanos, el rapto secreto. Y sacan, hermanos, del versículo que están allí dos mujeres que están juntas, moliendo en un molinillo y lo que sea. Gracias, hermano. El Señor Jesús ya previó aquello que iba a traer tanta confusión dentro del mundo cristiano. Todo ojo le va a ver. Y más aún, ¿quiénes? Lo que les traspasaron. Aquellos que participaron de la crucifixión del Señor Jesús van a resucitar, hermanos. Y la palabra de Dios nos habla, más adelante lo vamos a encontrar bien. Y van a resucitar para verle venir en gloria. Se va a cumplir aquello. Pero el Señor Jesús, hermanos, va a venir. Es la promesa clave dentro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, versículo 8, Apocalipsis 22, versículo 12 y versículo 20, terminando el Apocalipsis, vuelve otra vez, hermano, y es el mensaje a lo largo de todo el Apocalipsis. Es la preocupación de que vivamos pendientes de que el Señor Jesús, ¿qué cosa? Va a venir. Se cumplió la promesa de su primera venida y la segunda no va a fallar, hermanos. Y entonces nosotros debemos estar, ¿qué cosa, hermano? Debemos estar realmente preparados. Las dos partes en que está dividido el Apocalipsis, hermanos, es la lucha entre el bien y el mal en diferentes aspectos, en diferentes formas se nos va presentando allí. Y se nos va mostrando que la obediencia y la desobediencia traen, hermanos, un resultado innegable. El que es obediente recibirá la vida eterna. El otro, hay un lago de fuego y azufre. Y, hermanos, es una lucha cósmica. Es una lucha entre el bien y el mal que comenzó allá en el cielo, se trasladó al jardín del Edén y sigue a lo largo de toda la historia. Y no hay punto neutral. Tú y yo, no nos engañemos, no nos quedemos allí en el medio y decir, bueno, yo aquí me quedo y no me voy por un lado o por otro. No. Aquí no hay neutralidad, hermanos. Aquí van a estar salvados y perdidos. Punto. Vida eterna y lago de fuego. No hay otra alternativa. Y ese es el mensaje del Apocalipsis. Tú vas a elegir. El Señor Jesús está poniendo en tu corazón y en el mío el deseo, y nos va a invitar a lo largo de esta serie de temas para que acudamos a Él. El único remedio, la única salvación. Pero no te va a obligar. Eres tú el que vas a elegir. Y este es el mensaje, hermanos, de la obediencia o la desobediencia. Dijimos que hay más de 600 referencias en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3. Allí hay términos, hermanos, habla de la mujer, habla de la simiente, habla de la serpiente. Y cuando nosotros vamos, hermanos, allí a la Apocalipsis capítulo 12, encontramos que se van repitiendo esos mismos términos. Se repiten. Y vamos a encontrarnos con más de una declaración de la palabra de Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo. El Apocalipsis, hermanos, es diferente a todos los demás libros de la Biblia. El estilo de él es totalmente diferente. No hay ningún otro libro, hermanos, que se iguale. ¿Por qué? Es el libro de Cristo, es el mensaje de Él. Y es diferente al mensaje de todos los demás profetas que estuvieron allí.
Ahora, el Apocalipsis es una unidad, hermano. No podemos separar nosotros una cosa de la otra, porque vamos a ir viendo a lo largo, hermano, que todas están entrelazadas. Todas, hermanos, es como una cadena. Nosotros hemos predicado acerca de las 7 iglesias y sacamos la fecha, que la iglesia de Éfeso era aquí, que Esmirna era de acá, que la fecha de acá, que el otro era de acá, y entonces agarramos y echamos a las 6 iglesias, las echamos ya a la historia y las dejamos ahí encarpetadas, y ahora la Odisea, y ahora somos la Odisea. Y nos encargamos de la Odisea y las otras 6 iglesias ya quedaron perdidas en la historia. Tremendo error. Hermanos, las 7 iglesias siguen vivas. Las 7 iglesias y el mensaje de las 7 iglesias es para hoy. No era solamente para ellos. Pero a veces nosotros, y yo tengo que reconocer mi error, yo tomaba, hermano, las 7 iglesias y agarraba tal iglesia de tal fecha, y esto y lo otro, muy bonito, una matemática hermosa, precioso. Y entonces ahora olvidémonos de las 6 iglesias y ahora estamos nosotros, somos en la Odisea. Y ahora el problema está con nosotros. Error gravísimo. Las 7 iglesias están vivas. El mensaje de las 7 iglesias es para hoy. Y lo vamos a ver a lo largo del estudio y lo vamos a ver quizás esta mañana también un poquitito allí. El Apocalipsis, hermanos, tiene un modelo simétrico y un modelo que tiene un paralelismo inverso. Lo voy a explicar de una manera, quizás práctica. Se llama allí, hermanos, el quiasmo dentro del lenguaje, diríamos, bíblico y el lenguaje literario. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 1, los primeros 8 versículos. Tenemos la contraparte de esos mismos versículos en Apocalipsis 22, del versículo 6 al 21. Lo que aparece en un lugar, aparece la contraparte en otra parte. Es un paralelismo simétrico, pero inverso. Y eso lo encontramos en todo el Apocalipsis. Le estoy dando solamente un ejemplo para que podamos entenderlos. Por ejemplo, las 7 promesas que aparecen en las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, se contemplan todos esos mensajes de las 7 iglesias en las 7 visiones que menciona el Apocalipsis allí del tiempo del fin. Y cada una de esas 7 profecías, y vamos a mencionar en otra oportunidad por qué el Apocalipsis son 7. Todo el Apocalipsis está, hermanos, sobre la base de 7. Vuelvo a repetir, hermanos, las 7 promesas de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y el capítulo 2 y el capítulo 3 tienen su contraparte en las 7 visiones del tiempo del fin. Por eso digo, hermano, no podemos nosotros dejar el mensaje de las 7 iglesias que fue algo histórico y pasó y se terminó. No, de ninguna manera, si no estamos interpretando el Apocalipsis. Veamos esas 7 profecías. Esas 7 profecías, hermanos, solamente le menciono el versículo. Y las 7 comienzan, yo vi. Son visiones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, está la primera. Apocalipsis 19, versículo 17, la segunda. Apocalipsis 19, la tercera. Apocalipsis 20, versículo 1. Versículo 14, capítulo y versículo 11. Y el capítulo 21, versículo 1. 7 visiones. San Juan dice, yo vi. Y allí entonces describe lo que vio. En esas 7 visiones tienen su contraparte directa con el mensaje de las 7 iglesias. Están íntimamente relacionados. No podemos, hermanos, dejar que las 7 iglesias fue algo histórico que pasó, Éfeso ya se terminó No, hermano. Entonces no estamos entendiendo ni estudiando el Apocalipsis como realmente corresponde. Es una carta apostólica, es una carta profética, es una carta, hermanos, dirigida a las iglesias del Señor en los días de San Juan, dirigida a las iglesias a lo largo de toda la era cristiana, dirigida esta mañana 8 de agosto del año 2010 a la iglesia de New Hall, porque es un mensaje vivo, es un mensaje presente. Y no podemos, hermanos, de ninguna manera, vuelvo a repetir, encarpetar o archivar mensajes que fueron dados a otras iglesias en el tiempo pasado.
Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 se corresponden, hermanos, como una unidad del capítulo 4 al 22. Es todo, hermanos, una unidad compacta. Y no podemos de ninguna manera nosotros separarlas una de otra. Por ejemplo, encontramos la descripción de la Nueva Jerusalén, que es, hermanos, lo que esperamos y lo que queremos algún día llegar, y la tierra nueva. En los capítulos finales, allí del Apocalipsis, encontramos el cumplimiento exacto de las promesas que están hechas a las 7 iglesias. Las promesas de las 7 iglesias, hermanos, corresponden perfectamente bien y exactamente a los últimos capítulos del Apocalipsis, donde nos están hablando de ¿qué? De la Jerusalén celestial, y nos hablan de la tierra nueva. Por lo tanto, vemos, hermanos, que no hay manera de estudiar o querer separar una parte de la otra. De lo contrario, hermanos, nos perdemos allí. Ese mensaje de las 7 iglesias, vuelvo a repetir, hermanos, fue dirigida a las iglesias específicamente de los días de San Juan. Correcto. Fue un mensaje, y todos los profetas, hermanos, tenían su mensaje para algo de sus días, y de ahí se proyectaban hacia el futuro. San Juan, hermanos, está describiendo aquí por orden de Jesús a esas 7 iglesias. No era que habían 7, había montones de iglesias, pero 7 iglesias escogidas por sus características. Y fue el mensaje para esas 7 iglesias, y se extendía a todas las demás iglesias. Y ese mensaje es para cada miembro de la iglesia de los días de San Juan, de la era cristiana y de nuestros días, y tiene que ver, hermanos, con las diversas condiciones de la iglesia de Dios a lo largo de la historia. Nosotros damos la Odisea y no tomamos, hermanos, los mensajes de las otras iglesias de ninguna manera. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 al 16, y el capítulo 4 y 5, describen al Señor cumpliendo las festividades judías. Y es otro aspecto, hermano. Cada cosa que aparece en el Apocalipsis tiene que ver una relación directa con la fiesta judía. Hermanos, eran los judíos, el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y el mensaje fue en forma directa para ellos, para que pudieran entenderlo en una manera mejor. Porque el Apocalipsis, hermanos, Dios le dijo al apóstol, ¿qué cosa? No lo selles el libro. En Daniel sí, ciérralo, séllalo. Va a quedar oculto, va a quedar secreto. En otras palabras, sellado no se puede abrir. Al Apocalipsis no, el Apocalipsis no lo selle. Es el mensaje para qué. Era el mensaje para las iglesias y para los cristianos de los días de San Juan, y sigue siendo el mensaje para nuestros días, y seguirá siendo, hermanos, hasta los días que Cristo venga. Por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16, y los versículos 4, capítulo 4 y 5, es el cumplimiento de la fiesta de la Pascua y del Pentecostés. ¿Estudiamos esos libros, hermanos? Y nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos viendo el cumplimiento exacto de aquellas festividades. Y todos los demás, hermanos, tiene que ver en relación con alguna de las festividades judías. Y lo vamos a ver un poquitito más, se lo vamos a explicar un poquitito más detalladamente. Por ejemplo, el día de la expiación y el día de la fiesta de los tabernáculos. Fiestas sagradas para los judíos. Eran fiestas santas. Eran de los sábados santos. Eran tan sagrados esos sábados, hermanos, como el séptimo mandamiento. Y encontramos nosotros en una palabra clara, encontramos allí que estos mensajes tienen que ver, hermanos, el día de la expiación. Tenemos que ir ahora, en sus casas, vayan allí a Levítico capítulo 23 o Números capítulo 29 para ver aquellas fiestas judías. Y vamos a ver, hermanos, dentro del Apocalipsis, el cumplimiento de los significados de todas las fiestas judías. Vamos a tomar, por ejemplo, la séptima trompeta. Está en el Apocalipsis, la vamos a estudiar con más detalle. Pero solamente para que estamos dando un panorama, hermano, general, que nos va a ayudar a abrir nuestra mente y para ir estudiando del próximo sábado en forma detallada y detenida el Apocalipsis, poder comprenderlo. De lo contrario, hermano, vamos a estar perdidos y vamos a estar queriendo sacar del Apocalipsis algo que tiene una relación directa con el resto de la Biblia. No podemos, hermano, estudiar el Apocalipsis y olvidarnos de todo el resto de la Biblia. Dijimos que el Apocalipsis, ¿de qué cosa?
Es el comienzo y el final de todos los libros. Ahí comienza y ahí terminan todos los libros, o termina todas las Sagradas Escrituras. En el día de los tabernáculos se tocaba, hermanos, allí la trompeta. Y entonces la trompeta, hermanos, llamaba al pueblo para el día de la expiación, preparando al pueblo para ese día que era un día de juicio. Era un día de juicio, en el cual todos estaban obligados a tener que comparecer. Y allí, hermanos, por única vez en el año, se abría y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entraba en contacto directo con el arca, solamente una vez en el año. Y allí se tocaban, hermanos, las trompetas. Y ahora la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 1, 15 al 19, nos habla, hermanos, allí que se ve el arca de Dios. ¿Cuándo se veía el arca de Dios? Únicamente el día de la expiación aquí en la tierra. Y la séptima trompeta tiene que ver, hermanos, con el día de la expiación. Tiene que ver allí porque viene, ¿qué cosa? Se viene la hora del juicio. Y como en los días de los judíos tenían que comparecer y tenían que estar allí, hermanos, de lo contrario eran cortados del pueblo de Israel. La séptima trompeta nos está hablando y nos está previniendo que viene el día del juicio. ¿Y qué? Hay que hacer una preparación. Ya las trompetas se tocaban con anticipación. ¿Para qué? Para prepararse, para no tomarle desprevenido, para recordarle si alguno se había olvidado. Y hermanos, aquí tenemos nosotros el mensaje en una manera bien clara. Vean allí Levítico capítulo 16, versículo 15. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Allí, hermanos, se tomaban 2 machos cabríos. Conocemos bien la historia, pero solamente de paso. Uno de esos machos cabríos iba a ser sacrificado. El otro se iban a poner todos los pecados, confesar arriba de ese animalito y se le iba a mandar al desierto para que muriera, cargando con todos los pecados y dejando el santuario totalmente limpio. Y los judíos de aquel tiempo quedaban, ¿qué cosa? Quedaban al día, no se debía absolutamente nada. Todos los pecados confesados, todos los pecados perdonados, los pecados confesados, allí sobre el macho cabrío que se iba al desierto. Y allí quedábamos todos limpios. La séptima trompeta nos está avisando que viene el día del juicio. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7, dice: cuando el séptimo ángel esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Notamos, hermanos? Se toca la séptima trompeta y el misterio de Dios se termina. Como en el día de expiación, hermanos, era el día final, ahora aquí el Señor Jesús se toca la séptima trompeta y ha terminado el ministerio del Señor Jesús. ¿Y ahora qué viene, hermanos? A continuación vienen las 7 plagas. Ahora viene el castigo. ¿El castigo para quién? Para aquel que no escuchó las trompetas y que no se sometió al llamado de Dios. Como dijimos al principio, hermanos, no hay otra alternativa. O obedecemos o desobedecemos. El que obedece, hermanos, será librado de las plagas. Como fueron librados los israelitas en Egipto, no les tocó ninguna de las plagas. Cuando vengan las plagas a la tierra aquí, el que escuche la trompeta, la séptima trompeta, el que se haya preparado, hermanos, quedaremos libres. No nos tienes que preocupar la séptima. Una de esas plagas, hermanos, cuando venga un día de calor, acuérdense ustedes un poquito. Cuando llegue allí a 100 grados y estamos ahí quejándonos y lamentándonos. Y cuando esa plaga, hermanos, y el sol se va a comenzar a calentar un poquito más, 7 veces más. Y cuando llegue ya a 700 grados, llega a 100 grados y no sabemos ni dónde meternos ni qué hacer, ¿verdad? Y cuando llegue ya a 700 grados, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a meter? Hermanos, el que no obedezca no se va a poder escapar de las 7 plagas. Las 7 plagas le van a caer. No va a haber lugar donde esconderse. Pero se está avisando, hermano. Dios con anticipación. Está la séptima trompeta. Y esa séptima trompeta, hermano, vuelvo a repetir, tiene una conexión directa ¿con qué? Con la fiesta del día de la expiación de los judíos. Preparándolos. Era la única oportunidad que se veía, el arca de Dios. Y no había ninguna otra oportunidad allí. Ahora viene, hermanos, allí el Apocalipsis capítulo 15. Viene donde
Se termina la intercesión mediadora de Cristo Jesús. Como el sacerdote, el sumo sacerdote, hermanos, ¿allí qué cosa? Con el incensario de oro. ¿Recuerdan ustedes de allí? Se acabó el tiempo. Capítulo 15 termina la obra mediadora de Cristo. Capítulo 16 y 17, ahora automáticamente viene ¿qué cosa? Viene el castigo, vienen las plagas. ¿Las plagas para quién? Para el que no escuchó el mensaje anterior que fue dado en una manera clara. Y después de aquello que viene, capítulo 19, que es lo más bonito, hermano. Vienen las bodas del Cordero. Viene allí, hermanos, un casamiento. Casamiento allí, hermanos, con las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a participar? Los que escucharon las trompetas. El que escuchó el mensaje. Ese mensaje de invitación. Y si no, ¿qué cosa, hermano? El juicio. Y el Apocalipsis, hermano, está presentando de una manera muy clara. Es el mensaje, es una lucha entre el bien y el mal. Y cada uno escoge el bando que quiere estar. Y hermanos, ¿quieres la vida eterna? Pues escoge y escucha la voz de ese Cordero. ¿Quieres la condenación? Allí. Y yo esta semana, hermano, no sé por qué, mientras estaba estudiando el Apocalipsis, estaba mirando a la hora del almuerzo la bestia. Y no era la bestia de Apocalipsis. Yo no sabía, hermanos. ¿Saben qué es la bestia? Ese tren que viene allá, hermanos, por México, y que viene en el techo, hermanos, que vienen más pasajeros allá arriba que viene allá. Y entonces estaban presentando la documental de una niña de San Salvador, chiquita, jovencita, apenas quiero que tenga 16 años. La pobrecita ni siquiera le dijo a la madre que se iba a venir a Estados Unidos. Porque dijo, ella dice, si le decía no me iba a dejar venir. Y estaban pasando miseria. Y esa niña había escuchado tanto Estados Unidos y dijo, yo me voy a ir allá y voy a trabajar, voy a ganar dinero y le voy a hacer mi casita para mi mamá. Y esa niña venía arriba de la bestia. Yo no sabía que le llamaban así la bestia, ese tremendo tren, hermano. Montones de pasajeros arriba allá. Y esa niña se quedó dormida y se cayó. Y al caerse, con mala suerte, cayó en la vía del tren y le cortó una pierna, la pierna derecha se la cortó, enterita, se la amputó. Y entonces era un documental donde presentaba todo aquello. Y esa niña quedó allí alojada en un hospital, consiguieron el dinero y todo para ponerle una pierna artificial allí, ortopédica. Y allí la niña andaba caminando. Y cuando mejoró, ¿qué piensa que la niña dijo? ¿Me vuelvas a Salvador? Dice, no, yo voy a Estados Unidos. Y se vuelve a subir a la bestia. Y allá, hermanos, se la ve subiendo allí las escaleritas del tren en una de las estaciones. Y todas las peripecias que pasó aquella criatura. Y cientos de pasajeros allá arriba del tren, hermano. Cientos de pasajeros. Todos buscando, ¿qué cosa? Llegar a Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos para encontrarse con un tremendo drama. Porque no es llegar a Estados Unidos y conseguir dólares y mandárselo a la gente allá. Usted conoce la historia, hermano. Es venir acá, sufrir, padecer lo que no se imagina, lo que no piensa. Y yo dije, ¿cuánto sacrificio? Estos centenares y centenares de personas, que todo, cada vez que viene el tren allí, hermanos, se llena allá arriba. Y yo no sabía, lo repetir, hermano, por lo menos en la televisión decían que le llaman la bestia. Todos para encontrar una patria incierta, venir aquí, muchos de ellos sin familiares, venir, hermanos, en una odisea a sufrir. Y yo dije, y nosotros cristianos, adventistas del séptimo día, esperamos al Señor Jesús. El Señor Jesús nos está ofreciendo la Jerusalén celestial. Nos está ofreciendo un cielo y una tierra nueva. Nos está ofreciendo, hermanos, lo increíble. Lo increíble. Una tierra sin dolor, sin sufrimientos. Una tierra donde no va a haber ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, nada. ¿Y nosotros qué sacrificio estamos haciendo? ¿Qué hacemos?
Ni siquiera el sábado nos esforzamos muchas veces para ir a la iglesia. Me duele el dedo chiquito del pie izquierdo, ¿verdad? Y ya me quedo en la casa, ya me molesta caminar. Me duele una muela, me ha estado doliendo toda la semana y voy a trabajar con dolor de muela. Pero el sábado ya el dolor de muela ya no, entonces me quedo en la casa el sábado, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para esa promesa de Apocalipsis 19, 20, 21 y 22? Se nos está ofreciendo una tierra nueva, un cielo nuevo, donde no habrá, hermanos, ningún dolor, ninguna enfermedad. ¿Y nosotros qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. No estamos, hermanos, con la iglesia popular que tenemos que hacer un sacrificio corporal. La Biblia no nos está pidiendo, y nosotros como iglesia cristiana no estamos pidiendo, hermanos, que hagamos un sacrificio, hagamos un esfuerzo. Ayer estaba mirando allá de mi tierra y estaba la iglesia de San Cayetano. Y San Cayetano es el santo dentro de la iglesia que da trabajo. Es el santo del trabajo y el trabajo pues viene la comida. Y se iba a abrir, hermanos, la iglesia de San Cayetano a medianoche. Ya del día anterior estaba la gente formando, haciendo fila, haciendo cola, para cuando al día siguiente, a la medianoche, se abriera la iglesia, poder entrar a la iglesia para pedirle a San Cayetano trabajo. Porque la familia, pues, no tiene trabajo, falta de alimento, para pedirle al santo que le conceda un favor. ¡Qué sacrificio! Tú no tienes que hacer eso, ni yo tampoco. Tenemos a un intercesor, tenemos a un intermediario, tenemos a Cristo Jesús. Él está esperando. ¿Qué cosa? Favorecerte a ti. Él te ama, Él me ama. A Él tenemos que pedirle. ¿Pero qué hacemos? A veces no le pedimos porque nos da un poquito de vergüenza, o no le pedimos porque no nos sentimos en condiciones. Le somos infieles, le robamos a Dios y luego cuando tenemos que pedirle, bueno, está la cosa, ¿verdad? Se pone difícil, ¿verdad? No somos fieles en el sábado y tenemos que pedirle algo y nos da un poquito de temor. A veces alguno un poquito más cara dura, pues sencillamente le piden lo mismo. Bueno, estoy robándote, pero dame trabajo ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para seguir mi vida como era antes, punto. Son cara rota, le piden, tienen la desfachatez de pedirle a Dios de esa manera. Otros se sujetan. Pero mis queridos hermanos, ¿qué estás haciendo tú y yo para disfrutar de esas bodas del Cordero? Para disfrutar de esa Jerusalén celestial. Esta semana estuve haciendo los arreglos para un viaje al Oriente. Y Dios mediante el año que viene va a ser un viaje, si Dios quiere, a Tierra Santa, a Egipto y todos aquellos lugares de allá. Y en mi mente, hermanos, cuando estaba allí haciendo el itinerario y revisando y mirando, llegué allí al Monte de los Olivos. Y automáticamente digo, qué bonito estar en aquel lugar, donde la Biblia me dice que ese monte se va a partir en 2 pedazos, y ahí se va a venir la Nueva Jerusalén. Y yo dije, qué bonito llegar anticipadamente y estar donde la Jerusalén celestial va a llegar, ¿verdad? Y estar aquí y decir, bueno, aquí va a estar la Jerusalén, aquí, cuando yo estoy pisando ahora, porque lo dice la palabra de Dios. Y estuve, hermanos, allí inspirado y guiando y pidiéndole a Dios que me guíe y dirija para poner los lugares, hermanos, realmente interesantes. Y ahí estamos haciendo, hermanos, el itinerario. ¿Para qué? Para ir a ver el lugar donde va a venir la Jerusalén celestial. Pero aquello no es tan importante, hermano. Lo importante, ¿qué cosa es? Llegar a formar parte de esa ciudad, poder estar dentro de esa ciudad. Porque el que no esté dentro de la ciudad, hermanos, será totalmente destruido. Pero el Apocalipsis, hermanos, me va mostrando toda aquella trayectoria
Y se tocan las trompetas y me está avisando, mira que la cosa ya viene. Y si no aceptas, si no escuchas, ahí vienen las plagas. Y si eres obediente, no te preocupes, las plagas no te van a afectar absolutamente nada. Y después de las plagas, entonces vienen las bodas, viene la fiesta. Y ahí viene, ¿qué cosa, hermano? La Nueva Jerusalén. El premio para aquellos que realmente son fieles a Dios. Veamos, hermanos, un par de versículos antes de despedirnos aquí esta mañana, porque quiero que nos ayude un poquitito. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Y hermanos, este es un vistazo a grandes rasgos de lo que queremos realmente que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo. Apocalipsis 15, veamos los versículos 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio. Es una de las visiones. Dijimos que había 7 visiones. Y aquí es una de ellas. Yo vi como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Ahora, ¿qué notan, hermanos? Está viendo allí un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Quiénes están allí, hermanos? Notemos, yo quiero que escuchemos bien. Aquellos que han alcanzado la victoria. Aquellos que, cosa, que han vencido, hermanos, allí a la bestia, a la imagen, cosa que vamos a estudiar un poquitito más adelante. Estar sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y ahora versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, viene allí la 7ª trompeta y viene con el juicio. Y aquellos que obedecen a Dios serán victoriosos. ¿Y qué cosa van a hacer, hermanos? Van a estar sobre el mar de vidrio. Y van a ir, ¿y qué van a hacer? Van a adorar a Dios. ¿Y quiénes van a ser, hermanos? Los judíos siguen pensando que ellos son los únicos. Pero aquí me está diciendo, hermanos, qué bonito. Porque, ¿qué cosa? Vendrán aquí todas las naciones. Hermanos, este mensaje es para todo el mundo. Es para blancos y para negros, para amarillos y para marrones. Es, hermanos, para latinos y para anglos y para asiáticos y para africanos y para rusos y para todo el mundo. Porque van a venir, ¿qué cosa? De todas las naciones vendrán y adorarán. Dice, hermanos, ahora allí no va a haber esos adventistas turistas que un sábado están en New Hall y el otro se están por acá y el otro están por ahí, están corriendo todo el año. De que van a venir y van a adorar, van a venir. Aquí van a estar. Y van a venir y van a adorar. Y ahora, hermanos, qué bonito. Estamos nosotros, qué cosa, buscando y adorando a Dios. Ahora veamos, vamos a ir a adorar. Veamos Isaías 66. Para que veamos, hermanos, una de las tantas referencias que tiene que ver el Apocalipsis con el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 66. Veamos allí un par de versículos, el 22 y el 23. Isaías 66, 22 y 23. Y escuchemos allí lo que nos está diciendo. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora noten, hermanos, qué bonito. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el pastor Cabrera. Qué pobre, ¿verdad? Dice Jehová. De mes en mes y de sábado en sábado. Todos aquellos que hayan escuchado la voz de Dios.
¿Qué cosa, hermano? De mes en mes, de sábado en sábado. ¿Por qué de mes en mes? Vamos ahora, hermanos, y para que veamos la conexión, solamente lo que yo quiero, hermanos, que me esfuerzo y sé que soy incapaz de lograrlo, pero hago lo mejor que puedo, para que podamos entender esa conexión. Vamos a Apocalipsis 22, ahí termina la Biblia. No hay nada más que ir después de Apocalipsis 22, de ahí se acabó la Biblia. Apocalipsis 22. Veamos, hermanos, allí los primeros versículos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un versículo muy difícil. ¿Va a haber enfermedad en el cielo? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué dice aquí de la sanidad de las naciones si no va a haber enfermedad? Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero otro de los enigmas bíblicos. Pero allí que hermano dice que está, ¿qué cosa? Está el río de la vida, y de un lado y del otro, hermanos, hay dos raíces de un árbol que van y se juntan. Allá en Yosemite, hermanos, lo hemos visto. Allí cerca donde tengo el rancho, cuando vamos allá con alguna gente, vamos a ver allí los 100 gigantes. Y esos 100 gigantes hay uno, hermano, que hay 2 secuoyas, uno acá y el otro allá, y se van juntando, y de allá se pegan y forman uno solo. Bonito. Hermanos, es un ejemplo magnífico de lo que es el árbol de la vida. Allí está un tronco de un lado, el otro tronco del otro, y va creciendo el árbol de la vida y se junta y forma un solo árbol. Pero ese árbol, ¿qué cosa? Da 12 frutos al año. Y dice, cada mes, ¿qué cosa? Da un fruto diferente. No habrá allí más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre escrito en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Dios del cielo, el Señor, lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué bonito, hermano. No estar contando los años y pensar, hermano, que los años se van. Y entonces calculamos que cuanto más viejo, más posibilidad hay de morir, ¿verdad? Así que yo tengo más posibilidad de morir que cualquiera de ustedes. Pero yo creo que se van a morir algunos de ustedes antes que yo. No quisiera, pero hermanos, allí, ¿qué cosa? Notemos. En Isaías van a ir de mes en mes. ¿Para qué? Apocalipsis me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Que ese árbol de la vida va a dar cada mes un fruto diferente. Y vamos a ir a adorar a Dios y vamos a comer ese fruto. ¿Qué fruto será? Yo no sé, hermano. Hay tantos frutos, ¿verdad? Y cada uno le gusta. A uno le gusta el mango, al otro le gusta la manzana, al otro le gusta esto, al otro. Yo creo, hermano, que no va a ser ni peras, ni mango, ni manzana. 12 frutos especiales que no se venden en Bonds ni en Ralph. 12 frutos, hermanos, de un árbol especial. Y todos los meses, ¿qué cosa? Se va a ir a comer de ese fruto. Va a ser tan rico el fruto del primer mes que el segundo me va a estar esperando que venga, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Ir a comer el segundo. Y todo el año, hermano. Y es posible que cada año Dios cambie, no sé. Es posible que ese fruto, hermano, vaya variando. Yo no lo sé. Pero ¿qué cosa? Todos los meses se fruta. ¿Quieres tú comer de ese fruto? ¿Quieres adorar a Dios? ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Adóralo aquí, ahora. Búscalo ahora. Ahora es el tiempo. Está cerca ese día, pero es ahora cuando tienes que escuchar su voz. Es ahora cuando tienes que obedecerle. Es ahora cuando tienes que prepararte. No lo dejes para mañana. No lo dejes para el mes que viene. Porque tu vida no está asegurada. Tu vida se puede terminar en cualquier minuto, en cualquier segundo. Y la venida del Señor, hermanos, se consuma cuando tú o yo cerramos los ojos. Ahí se acabó, hermanos, ya no hay más tiempo. Y el mensaje del Apocalipsis, hermanos, a mí me rejuvenece. Yo estoy ahora 5 años más joven que el año pasado. Y a medida que siga avanzando voy a seguir retrocediendo. Qué bonito, hermano.
y sobre todo vivir con la esperanza, la alegría, el gozo y la gratitud eterna de que Dios me está preparando un lugar para mí. Un lugar en esa tierra donde va a estar ese árbol de la vida. Hermanos, tú y yo, a lo largo de estos estudios, tenemos que tomar, hermanos, la determinación firme. O estamos con Dios o estamos contra Él. El Apocalipsis es la lucha entre el bien y el mal, hermano. Allí van a aparecer, hermanos. Allí va a aparecer el diablo y va a aparecer Jesús. Allí van a aparecer, hermanos, entre ellos. Y van a aparecer bestias. Y van a aparecer, hermanos, los elementos malignos y los elementos benignos. Y van a aparecer, hermanos, los ángeles de Dios y van a aparecer los ángeles caídos. Y esa lucha, hermanos, tú y yo formamos parte. Y tú y yo no podemos escapar y no podemos quedarnos neutral. Es decir, yo no me meto. No, te tienes que meter. O uno o el otro. Y yo en esta mañana, hermanos, le doy gracias a Dios. Porque esa séptima trompeta nos está avisando que el juicio viene. ¿Para qué? Para prepararnos. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. ¿Para qué más? Para gozar por la eternidad con Dios. Y tener 1000 años de vacaciones. 1000 años de luna de miel. Recorriendo mundos que hoy, hermanos, ni siquiera los telescopios más famosos pueden quizás divisarlo. Poder viajar, hermano. No va a ser 1000 años tocando la arpita. Algunos piensan que está junto al río allí con la arpita. No. Eso lo dejamos, hermano, para un ratito durante el día. Pero, hermano, va a ser cosas tan apasionantes que no nos imaginamos. 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en pensamiento humano. Y si tú quieres, yo quiero estar contigo y yo quiero encontrarme allá. Qué maravilloso, hermanos, el libro de Apocalipsis. Qué extraordinario mensaje de preparación para poder encontrarnos con nuestro Dios. Y que sea, hermanos, así. Y el sábado siguiente seguiremos avanzando un poquito más en este libro, hermanos, que para mí es una maravilla. Nunca lo vi como lo estoy viendo ahora. Lo vi a la luz de un doctor teólogo, lo vi a la luz de este pastor Maxwell, lo vi a la luz de Uriah Smith, lo vi a la luz de este otro profesor de acá, lo vi a la luz del otro. Ahora lo estoy viendo, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. De allí, hermanos, está lo más grandioso. Que Dios sea contigo, que Dios sea con nosotros, que tengamos el resto de un sábado feliz y que Dios nos bendiga en mi deseo y oración.